Madre mía, lo de Demet Özdemir y Can Yaman está dando un giro que ni en las telenovelas más locas. ¿Habéis visto las últimas imágenes? Porque lo que se comenta, lo que se rumorea, es que las lágrimas de Demet al agradecerle a Can no eran precisamente de felicidad por un reencuentro nostálgico. Hay gato encerrado, amigos, y aquí os lo vamos a desgranar. A ver, seamos sinceros. Todos hemos seguido de cerca la historia de amor que tuvo a media España y Turquía en vilo. Can Yaman, el turco que conquistó corazones, y Demet Özdemir, la protagonista de nuestros sueños. Se les veía tan bien juntos, una química que traspasaba la pantalla. Y de repente, zas. Ruptura. Misterio. Cada uno por su lado con sus proyectos, sus parejas, o eso creíamos. Ahora, resulta que Demet se emociona, se le quiebra la voz al hablar de Can. Y no es un «ay, qué bien me cae», no. Es un agradecimiento profundo, casi como si le debiera la vida. Y aquí es donde empieza el salseo bueno. ¿Por qué tanto agradecimiento? ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras que ha marcado tanto a Demet? Muchos dicen que fue solo una etapa bonita, que el tiempo pasa, la gente cambia y se guardan buenos recuerdos. Y sí, puede ser. Pero para ser honestos, yo sospecho algo más. Las lágrimas no son algo que se tire al aire así como así, menos en una situación tan pública. Yo creo que Can Yaman hizo algo, dijo algo, o estuvo ahí para Demet en un momento de necesidad que nadie más vio. Algo que trascendió el típico romance de plató. ¿Os acordáis de los rumores sobre la presión mediática? Sobre cómo Can era un torbellino y Demet buscaba algo más tranquilo. Quizás Can, a pesar de su fama y su personalidad arrolladora, tuvo un momento de madurez, de comprensión hacia ella, o le dio algún consejo crucial que la hizo ver las cosas de otra manera. Algo que la hizo crecer como persona o como profesional. Y no podemos obviar que Can Yaman está ahora en Italia, triunfando a lo grande, y Demet sigue su camino en Turquía. ¿Se habrá dado cuenta ella de que, quizás, esa relación tan intensa, aunque terminara, le aportó algo valioso? ¿Un empujón, una lección de vida? Porque cuando uno agradece con lágrimas, es que el agradecimiento viene del alma, ¿no creéis? Yo me imagino la escena. Demet en una entrevista sintiendo la pregunta sobre Can, y de repente se le llena la mirada de agua. No es solo nostalgia, es algo más hondo. Es como si recordara un favor, un apoyo incondicional en un momento que la marcó para siempre. Ojo, esto no significa que vuelvan, ¿eh? Que nadie se me aloque. Pero sí que hubo algo especial, algo que Can hizo por Demet que ella nunca olvidará. Y eso, señoras y señores, es un tesoro en el mundo de las apariencias en el que vivimos. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está reconociendo, quizás públicamente por primera vez, el impacto real que Can tuvo en su vida, más allá de la fama y los titulares. Fue un apoyo, un mentor, un amigo en la sombra, quién sabe. Pero que fue importante, eso está clarísimo. Las lágrimas no mienten. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que estas lágrimas son un simple recuerdo agridulce o Demet Özdemir está intentando decirnos algo más profundo sobre la verdadera naturaleza de su relación con Can Yaman?